Salmo 66, versículo 18. Lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: si en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es linda, tu palabra es buena, tu palabra, Dios, es medicina para nuestro cuerpo y es refrigerio para nuestros huesos. Declaramos que tu palabra nos impacta en este día, Señor, que establecemos, Dios, el orden de Dios a través de tu palabra en nuestras vidas en este día, y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén, amén. Y puede sentarse. Aleluya. He titulado este mensaje: ¿por qué Dios no contesta mi oración? Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Yo sé que ese es un tópico que es un poco interesante para muchos de nosotros los creyentes. ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Los creyentes somos el pueblo escogido por Dios. Y no solamente somos un pueblo escogido por Dios, sino que somos un pueblo privilegiado. Dígale a alguien que le quede cerca, dígale: usted es privilegiada, yo soy privilegiado, dígale. Somos privilegiados de muchas maneras. Y uno de los privilegios que nosotros tenemos como hijos de Dios es que tenemos el derecho a que nuestras oraciones sean contestadas de parte de nuestro Dios. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Repito, Dios siempre contesta nuestras oraciones. Algunas veces la respuesta de Dios es sí, pero otras veces la respuesta de Dios es no. Otras veces la respuesta de Dios es espera un poco. Algo que termina siendo algo muy difícil de aceptar, porque a nosotros no nos gusta esperar en Dios. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Es difícil para mí esperar en Dios. Es difícil esperar el tiempo que Dios tiene para mí. Yo creo que eso nos pasa a todos. Pero Dios siempre contesta nuestras oraciones. Y lo más importante es que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios sabe lo que nos conviene o no nos conviene. Pero a veces como que pareciera que Dios no contesta nuestras oraciones. Eso causa que muchos cristianos se frustren y dejen de orar. No sé si a usted le ha pasado. Usted ora, usted ora, usted ora, usted ora, y llega un tiempo que usted dice en su mente: oye, nada está sucediendo, no veo un cambio, Dios no está haciendo nada en mi vida. Y comenzamos a sentirnos vagos, comenzamos a perder el interés de presentar nuestras peticiones a Dios. Hay otros creyentes que cuando Dios no contesta sus peticiones, comienzan a cuestionar su fe. Y comienzan a cuestionar hasta la realidad del evangelio. Hay otros creyentes que se descarrían y se van de regreso al mundo cuando Dios no contesta sus oraciones. Sin embargo, la realidad es que muchas veces no recibimos un sí a nuestras peticiones porque les presentamos oraciones defectuosas a nuestro Dios. Esa es la razón número uno por la cual usted y yo no recibimos un sí a nuestra oración. Esa es la razón por la cual muchas veces Dios nos dice que no, o Dios nos dice: tienes que esperar un poco más. Hoy quiero hablar de tres cosas que pueden estar causando que nuestras oraciones sean defectuosas al momento de nosotros presentarlas delante de Dios. La primera cosa que puede hacer defectuosa nuestra oración es nuestro ego. Repito, una de las causas principales que puede hacer que Dios le diga no a nuestras oraciones es nuestro ego. A veces nuestro ego es un obstáculo para nuestra oración. Tenemos que evitar no convertirnos en el centro de atención en el momento que usted y yo decidimos presentar nuestra oración a Dios. A veces venimos al Señor
Venimos al Señor muchas veces y estamos tan preocupados en presentarle nuestra oración a Dios que se nos olvida darle la gloria a Dios. A veces venimos con una lista de oraciones tan larga que se nos olvida exaltar el nombre de Dios. No glorificamos a Dios, no presentamos a Cristo, no envolvemos a Cristo en nuestras peticiones, porque nosotros mismos nos convertimos en el centro de nuestras oraciones muchas veces. Y eso impide que nosotros pidamos correctamente a nuestro Dios. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, perdón. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís. Todos no sabemos esta escritura. Dice, porque pedís mal, para malgastar en vuestros deleites. Entonces, cuando nosotros somos el centro de nuestras oraciones, le presentamos oraciones egoístas a Dios. ¿Y cuántos saben que Dios no puede contestar oraciones egoístas? El propósito de nuestras oraciones no es persuadir a Dios para que Dios haga nuestra voluntad. El propósito de nuestras oraciones, Luis, es alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios pueda manifestarse y cumplirse aquí en la tierra. El libro de Mateo, capítulo 6, el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Mire que no dice, hágase nuestra voluntad. Aleluya. Dice, hágase la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, una oración egoísta busca que Dios se convierta en nuestro siervo. No sé si alguien me está siguiendo. Una oración egoísta busca que Dios satisfaga nuestros deseos. En otras palabras, cuando le ofrecemos a Dios una oración que nos pone como el centro de atención, le estamos pidiendo a Dios que se ponga al servicio de nuestros deseos pecaminosos, y Dios nunca hará algo así. Es por eso que Santiago nos dice que pedimos mal. Dice que pedimos para gastar. Esta palabra gastar es el mismo verbo que se utiliza para describir el derroche del hijo pródigo en Lucas capítulo 15 versículo 14, cuando dice del hijo pródigo que todo lo había malgastado. Todos sabemos lo que hizo el hijo pródigo. Él pidió su herencia antes de tiempo y dice la Biblia que lo gastó todo en los placeres de la vida. Todos conocemos esta historia. Aleluya. Sin embargo, las bendiciones de Dios no son para malgastarlas. ¿Cuántos están conmigo? Dios no nos dará nada que Él sabe que usted y yo vamos a derrochar. Repito, Dios nunca le va a conceder algo a usted que Dios sabe que usted no va a ser un buen administrador de lo que Dios está poniendo en sus manos. Dios no concede cosas que nosotros no vamos a administrar correctamente. Es por eso que no podemos esperar que Dios nos prospere si no tenemos la intención de compartir nuestra prosperidad con Dios. Aleluya. No sé si la agarraron. Usted no puede esperar prosperidad de parte de Dios si usted no tiene la intención en su corazón, antes de orar por prosperidad, de usted compartir su prosperidad en el reino de Dios. Es por eso que el enemigo nos roba nuestras finanzas muchas veces. ¿Por qué? Porque no compartimos nuestra prosperidad con el reino de Dios. A veces trabajamos y no alcanza el dinero. Hay personas que tienen 2 y 3 trabajos y nunca les rinde el dinero. Trabajamos y no vemos dónde se está yendo lo que ganamos. A veces tenemos $1,000 guardados y cuando pensamos que estamos a salvo, se nos daña la transmisión del carro y tenemos que gastar 1,200. O nos para el policía y nos mete 3 tickets.
o el perrito amanece enfermo, bendito sea el nombre de Jesús, se van $700 en el veterinario. Los perros aquí salen caros. En mi casa nosotros nos criamos con perros y gatos allá en la República Dominicana y nunca se enfermaron. Yo nunca vi un perro enfermo en casa, ni un gato. Mi perrito se enfermó hace como 3 o 4 meses y mi esposa lo llevó al veterinario y me llamó del veterinario y me dijo, oye, el doctor cobró $650. Yo le dije, ven acá, ¿tú lo compraste o lo llevaste a chequear? $650 no me dio un infarto por la misericordia de Dios. A veces los perros, los animalitos aquí salen más caros que una persona. Bendito Dios. Pero a veces nos pasan esas cosas. Pensamos que estamos guardando, pensamos que tenemos un ahorrito y de repente algo sucede que nuestras finanzas se ven atacadas. Y por más que oramos no podemos ver un milagro en nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque no somos generosos con la obra de Dios. Yo sé que, y quizás yo sé que usted está pensando, esto está en la Biblia. Tenemos que predicarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. No podemos escoger las cosas que vamos a predicar. Tenemos que predicar la palabra de Dios. A veces no somos generosos con la obra de Dios. Y si no somos generosos con la obra de Dios, no podemos esperar que Dios cambie nuestra situación financiera. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nos convertimos en personas egocéntricas que solo pensamos en nosotros mismos. Pensamos en lo que nosotros queremos, pensamos en lo que nosotros necesitamos, pensamos en las cosas que van a satisfacer nuestra vida y de esa manera no actuamos como siervos y siervas de Cristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 18. Mira lo que dice. Vaya conmigo para que usted lo lea, está en la palabra de Dios. Romanos 16, 18. ¿Estamos ahí? Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Hay otra traducción que es más gráfica y dice, sino que sirven a sus propios apetitos. Entonces no podemos esperar que Dios bendiga y proteja nuestras finanzas cuando nuestras prioridades son más importantes que las necesidades del reino de Dios. Aleluya. Me estoy oyendo amenes. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es excitante. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos estos principios recibimos bendiciones de parte de Dios. Aleluya, cuando nosotros no somos bendiciones, yo no sé qué está pasando aquí en la casa. Esta fue la palabra que Dios me dio ayer. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo tengo que predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros podemos ser bendición en la casa de Dios, la Biblia dice que Dios reprende al devorador por nosotros. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios no solamente nos va a bendecir, sino que Dios va a proteger nuestras bendiciones. No sé quién me está entendiendo. Aleluya. Hay personas que reciben bendiciones financieras de parte de Dios y a los 6 meses están broke. No tienen un centavo. ¿Por qué? Porque entró el devorador y hizo lo que tenía que hacer con ellos. Entonces muchos creyentes no reciben bendiciones financieras porque Dios no concede cosas que usted y yo no vamos a compartir con Él. Dios no concede bendiciones que no se vayan a compartir con su reino. Todo el que quiere ver un milagro financiero de parte de Dios tiene que ser fiel a la obra del Señor. Aleluya. Para que se lo diga a otro, se lo digo yo, que soy su pastor. Bendito Jesús. Tenemos que ser fieles a la obra del Señor. A veces decimos, ¿sabe qué? Cuando yo gane un poquito más, yo gano un poco, cuando yo gane un poquito más, yo
soy una bendición en la casa de Dios. Cuando yo consiga un mejor trabajo, soy una bendición. Voy a ser una bendición en la casa de Dios. Cuando me llegue esa herencia que estoy esperando, voy a ser una bendición en la casa de Dios. El problema es que cuando nosotros no somos fieles con lo poco que tenemos, vamos a ser más infieles cuando tengamos abundancia. Aleluya. Una persona que no, vuelvo y repito, no sé, yo no me envuelvo en la finanza de la casa, aquí hay testigos. Fue la palabra que Dios me dio. Tengo que predicar la palabra de Dios. Yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Si yo busco su simpatía, usted va a tener una sonrisa hasta que yo lo ofenda. Entonces yo no lo puedo traer a usted a mí, yo tengo que llevarle a usted a Cristo. Porque cuando usted honra a Cristo, entonces usted honra a su pastor. Bendito sea el nombre de Jesús. Una persona que no puede ser fiel con $40, si gana 400 a la semana, mucho menos va a dar 200 el día que gane 2000. Eso se cae solo. ¿Por qué? Porque el que no es fiel en lo poco será más infiel cuando tenga mucho. Pero mire qué sucede cuando nosotros somos creyentes fieles a Dios. El libro de Mateo capítulo 25 versículo 23 dice: su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Entonces todo el que es fiel recibe más de parte de Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Nosotros hemos vivido, este es un principio que mi esposa y yo hemos practicado. O sea, yo puedo darle un testimonio de que usted nunca puede darle más a Dios. Aleluya. Dios siempre bendice a aquellos que bendicen la casa de Dios con regocijo en su corazón. Todo el que siembra con gozo en la obra del Señor recibe las bendiciones de Dios. Entonces tenemos que dejar de ser el centro de nuestras oraciones si queremos que Dios conteste con un sí nuestras peticiones. Tenemos que poner a un lado nuestra conveniencia. Tenemos que poner a un lado lo que nosotros queremos. Tenemos que poner a un lado nuestros sentimientos en el momento de presentar una oración delante de nuestro Dios. Otra cosa que puede bloquear nuestras oraciones es la exigencia. Hay una gran posibilidad de que Dios no conteste oraciones exigentes. Demanding. It's like you're giving God an order, and it doesn't work that way. Hay una gran posibilidad de que Dios no conteste oraciones exigentes. Tenemos que presentar nuestras oraciones delante de Dios con respeto absoluto. Hello, Dios no es cualquier cosa. Tenemos que presentarnos delante de Dios con reverencia. Aleluya, no podemos referirnos a Dios como que Dios está a nuestro nivel. Seremos juzgados por vituperar el nombre del Señor. Cuando nosotros presentamos nuestra oración delante de Dios, tenemos que darle a Dios el lugar que Él se merece, o no podemos esperar absolutamente nada de parte de Dios. Aleluya. Hay personas que no oran, sino que le hacen exigencias a Dios. Dios, tú tienes que darme. Dios, porque tú te comprometiste en tu palabra. Y Dios... A Dios no podemos hacerle exigencias. A Dios podemos venir, no podemos venir con arrogancia. Tenemos que venir delante de Dios con fe. Aleluya. Presentarnos ante Dios con una actitud de exigencia es arrogancia. Pero la Biblia dice que Dios atiende ¿a quién? A los humildes. Mira lo que dice el Salmo 138 versículo 6. Dice Salmos 138 versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces Dios no puede escuchar las oraciones de los altivos. Dios no escucha las oraciones de los arrogantes. Dios
trata al altivo y al arrogante de lejos. Es el hombre humilde el que llama la atención de Dios. Es el humilde a quien Dios escucha. Es el humilde a quien Dios atiende. Es el humilde, my God, el que tiene comunión íntima con su Creador. Lo segundo que hace que nuestras oraciones sean defectuosas delante de Dios es la amargura. Y preste mucha atención a esto. El libro de Mateo capítulo 5 versículos 23 y versículos 24 dice, Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces la amargura estorba nuestras oraciones. La amargura produce que usted y yo elevemos oraciones defectuosas delante de Dios. Dios no escucha peticiones de cristianos amargados. Aleluya. Dios no escucha peticiones de creyentes ofendidos. Aleluya. No agradamos a Dios si cargamos ofensas en nuestros corazones. Dios no recibe adoración de ningún creyente que esté ofendido, que esté enchismado, que esté amargado con otro creyente. Esto es bastante serio, hermanos. Aleluya. A veces llevamos años en la iglesia y estamos ofendidos con personas que nos han herido. Estamos ofendidos con hermanos secretamente dentro de la iglesia. Eso sucede en todas las iglesias. Personas que viven orando, pero están ofendidas con el papá, están ofendidas con la mamá, están ofendidos con los hijos, están ofendidos con los vecinos, están ofendidos con los hermanos. Y esas son la gente que más oran. Pero sus oraciones son defectuosas delante de Dios. Es por eso que Jesús nos llamó a ser como niños. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un niño amargado porque alguien le ofendió? No lo va a ver. Bendito Jesús. Es por eso que Jesús dijo que tenemos que ser como niños para poder entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los niños no se ofenden, los niños no se amargan, los niños no se enchisman, los niños no guardan rencores. Si nos dejamos amargar dentro de la iglesia, vamos a interrumpir nuestra vida de oración con Dios. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Entonces la amargura estorba nuestras oraciones. Según la Biblia, la amargura es un sentimiento maligno. Es un dolor, es un odio interno, es un resentimiento, es una ira, una venganza, es un desprecio, es una discriminación. Usted no tiene excusa. Aquí le estoy dando todos los síntomas de la amargura para que usted pueda reconocerlos y buscar ayuda inmediatamente. Porque el cristiano amargo cierra los cielos sobre ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que tener cuidado. Los sentimientos de amargura son los sentimientos más terribles, o uno de los sentimientos más terribles. ¿Por qué? Porque se aferran en nuestro corazón y llegan a lo más profundo de nuestra alma. El problema de la amargura es que no es un pecado escandaloso. La amargura es un pecado que crece silenciosamente en el corazón, causando daños terribles a nuestra vida y nuestra relación con Dios. Entonces, si nosotros no estamos recibiendo una respuesta afirmativa a nuestras oraciones, tenemos que revisar que no estemos caminando con una raíz de amargura en nuestro corazón.
Aleluya. ¿Estamos aquí? Estas son nuestras herramientas para nosotros poder ser victoriosos en nuestro caminar de fe. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser un cristiano derrotado. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero ser un cristiano victorioso. Aleluya. Entonces, estas son las herramientas que nos van a llevar allí. El problema más terrible de la amargura es que es el amargado el que paga el precio más alto por su amargura. ¿Por qué? Porque muchas veces usted está amargado con alguien y la persona con la que usted tiene la ofensa no lo sabe. Y hay muchos charlatanes que lo saben y no le importa. Entonces, usted es el afectado cuando usted se amarga. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas veces la persona que causa la amargura ni siquiera lo sabe. Entonces la amargura es peligrosa porque le quita el poder a nuestras oraciones. La amargura tiene que ver con nuestra propia justicia. La amargura nos dice, bregaron mal contigo y tú no te lo merecías. Eso nos dice la amargura. Tú que eres una persona buena, tú que no le haces mal a nadie, tú que hiciste un favor y mira cómo te lo pagaron. Ya no se puede ser bueno con nadie. Esa es la amargura hablando. Tú que ofreciste amor y mira la traición que te hicieron. Te usaron, te manipularon, te engañaron. ¿Dónde estaba Dios cuando abusaron de ti? ¿Dónde estaba Dios cuando perdiste tu salud? ¿Dónde estaba Dios cuando tu esposo te dejó? Cuando tu esposa te jugó sucio. Esa es la amargura. ¿Dónde estaba Dios cuando tus hijos se rebelaron? Cuando tu padre te abandonó. La amargura nos convierte en anfitriones de una fiesta de miseria. Entonces, un corazón en esa condición nunca puede presentar una oración eficaz delante de Dios. Tenemos que reconocer y guardarnos de esos sentimientos de amargura para que nuestras oraciones no sean entorpecidas. Aleluya. Estos son problemas serios, amados, que no podemos ignorarlos. La Biblia dice que no podemos ignorar las acechanzas, las artimañas del enemigo. Bendito Jesús. Y la otra cosa que hace defectuosa nuestra oración es mantener pecados secretos en nuestra vida. El libro de Proverbios, el capítulo 28, versículo 13 dice, miren lo que dice Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa ¿qué? Y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros por instinto escondemos nuestros pecados. Nuestra conciencia nos avergüenza de nuestros pecados y no queremos que nadie sepa que estamos pecando. Es por eso que a veces queremos esconder nuestros pecados hasta del mismo Dios. Suena chistoso, pero muchas veces pensamos que podemos esconder nuestros pecados de Dios. Pero no hay bendición en callar nuestros pecados. ¿Sabe dónde está la bendición? La bendición está en traer los pecados a la luz y confesarlos delante de Dios y delante de las personas que hayamos ofendido. Hay personas que no piden perdón por nada en el mundo. Pero a veces es necesario reconocer si hemos ofendido a alguien. Aleluya. Es necesario. Bendito sea el nombre de Jesús. Callar nuestros pecados nos impide ser reales delante de Dios. Creo que fue el salmista que dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí es que el enemigo quiere que usted y yo pequemos en zip. ¿Sabe por qué? Porque mientras no confesamos ese pecado, usted y yo nos convertimos en un sandbag del enemigo. Un punching bag. Porque usted no ha confesado el pecado. Y el enemigo, algo que hace el enemigo es que de tiempo en tiempo él vuelve y le recuerda su pecado.
Y le dice, usted es un hipócrita. Mire cómo usted está riéndose con todo el mundo. Qué barbarazo tú eres. Tú eres el final. Mira cómo tú estás. Y con lo que tú estás haciendo. Eso hace el enemigo. Entonces tenemos que confesar nuestro pecado. Muchas veces nuestra oración está defectuosa porque tenemos pecados secretos en nuestra vida. Hay un pecado que es el pecado del entretenimiento. Y es uno de los pecados más populares y más comunes que existen allá afuera. El pecado del entretenimiento es un pecado que usted y yo no cometemos literalmente, pero tenemos deseos de cometerlo. Tenemos que aprender a confrontar nuestras tentaciones. ¿Cuántos saben que la tentación no es un pecado? La tentación no es un pecado. El pecado está en nosotros entretener la tentación. El pecado está cuando nosotros acariciamos, cuando nosotros endulzamos la tentación. Por ejemplo, usted va a una playa y usted ve todo tipo de personas. Usted no puede evitar ver a la gente en la playa. Usted no tiene opción, al menos que usted se vende los ojos. Si usted no se pone una venda en los ojos, cuando usted va a la playa, usted va a ver personas, porque está en la playa. Eso no es un pecado. Ahora, si usted intencionalmente lleva unas gafas de sol para mirar secretamente el sexo opuesto, no te rías, Luis, de una manera inapropiada, eso es un pecado de entretenimiento. Usted no está haciendo nada, pero usted tiene unas gafas oscuras puestas. Eso es un pecado de entretenimiento. A veces uno se mete en las redes sociales y usted, la Biblia dice que para el puro todas las cosas son puras. Usted se mete en las redes sociales porque usted quiere recibir una información y cuando viene a ver sale una muchacha en bikini. ¿Ve? O sale un joven lleno de cuadritos, bien formadito. No es pecado que usted le topó a eso. El pecado está si usted se queda viendo la foto. Si usted comienza a ver el video. Si usted le hace así y después lo trae al pasito. Ese es un pecado de entretenimiento. Nos reímos, pero esas cosas hacen que usted y yo presentemos oraciones defectuosas delante de Dios. Aleluya, tenemos que ser astutos. La Biblia dice que tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Aleluya, usted lo vio, salió, dele rápido para arriba. A veces me han salido cosas así que yo le he dado tan rápido que después comienzo a buscar lo que estaba buscando y no lo encuentro porque me fui muy lejos. Pero tenemos que hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo es sutil. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Otro obstáculo para recibir un sí a nuestras oraciones es deleitarnos con los recuerdos de nuestros pecados pasados. Y yo estoy de acuerdo con que nosotros testifiquemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero nosotros no podemos mirar nuestra vida antes de Cristo con placer. No hay nada en nuestro pasado sin Cristo que pueda traer gozo auténtico a nuestras vidas. Hay personas que viven constantemente recordando y fantaseando con sus pecados pasados. Oye, yo era un ladronazo cuando yo estaba en el mundo. Yo me robaba todos los carros. Tú ese carro que está ahí, yo me lo llevaba en 3 minutos. Delante de todos ustedes. Está fantaseando con el pecado. Este no me conoce. Cuando yo estaba en el mundo, ya yo le hubiera dado su merecido. A mí el que me la hacía, me la pagaba ahí mismito. ¿Por qué? Porque yo era un tipo que yo no jugaba. Yo era una tipa que yo a cualquiera... Es mejor que me dejen en el pasado, porque yo era terrible. Y hay personas que cuentan estas cosas con un sabor que usted sabe que están disfrutando sus pecados. Eso es pecado. Esas cosas hacen que nuestras oraciones sean obstaculizadas cuando usted y yo las presentamos delante de Dios.
Aleluya. Y es bueno testificar. Tenemos que testificar de dónde Dios nos ha sacado. Tenemos que testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero cuando usted, cada vez que usted tiene la oportunidad, va a hablar de su pecado pasado con ese gusto y con ese, entonces usted está fantaseando. Ahí hay un problema. Aleluya. En estos días yo veía a alguien que estaba dando un testimonio y estaba hablando de que antes de venir al Señor, él era brujo, un señor. Y él disfrutó esa historia. Yo en ningún momento lo escuché dándole la gloria a Cristo. Era todos los trabajos que él montaba, a toda la gente que él le había hecho maldades, y por aquí y por allá, ¿no? Esos son fantaseando con fantasías de pecados pasados. Tenemos que tener cuidados con eso. Aleluya. Nosotros no podemos deleitarnos con los recuerdos de nuestros pecados pasados. Esas cosas pueden hacer que nuestras oraciones tengan un bloqueo al momento de presentarlas a Dios. Otra cosa que puede bloquear nuestras oraciones es mirar con aprobación los pecados de otros. Podemos aprobar los pecados de otros. El libro de Romanos capítulo 1 versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay personas que aprueban los pecados de otros para que sus pecados no se vean tan mal. Yo entiendo por qué tú insultaste a fulano. Dios sabe que él es tremendo. Ella es terrible. Yo sabía que alguien lo iba a confrontar. Yo sabía que alguien la iba a poner en su lugar y tú lo hiciste. Eso es aprobar pecados de otro. Bendito sea el nombre de Jesús. No te preocupes que cualquiera dice una mala palabra. Eso nos pasa a todos. Mire, cuando usted y yo estamos bajo un enojo, cualquier cosa nosotros podemos decir. Así que no se preocupe porque usted dijo una mala palabra. No. Eso es aprobar pecados de otros. El libro de Efesios capítulo 4 versículos 29 y versículo 30. Efesios 4, 29 y 30 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, si cada vez que una persona se frustra o se estresa o se irrita, tiene que hablar malo, esa persona necesita arrepentirse de su pecado. Usted y yo no podemos aprobar esas cosas. Usted y yo no podemos aprobar creyentes que siempre están hablando malo, creyentes que se nos acercan para contar chistes sucios. Aleluya. ¿Usted sabía eso? Sí. Hay creyentes que se te acercan para contarte chistes sucios, para decirte cosas que tienen doble sentido. Nuestras palabras siempre deben ser edificantes. Nuestras palabras siempre deben ser apropiadas, deben ser con gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, hermanos, de no aprobar los pecados de nadie con nuestros consejos, porque esto puede ser un bloqueo para nuestras oraciones. Y aquí comienzo a cerrar, no se me duerma. Otra cosa que afecta negativamente nuestras oraciones son algunas áreas que nosotros nos negamos a entregarle a Dios. Repito, hay áreas que nosotros nos negamos a entregarle a Dios que bloquean o hacen que nuestras oraciones sean defectuosas cuando se las presentamos a Dios. Por ejemplo, pecados de mentira. Pecados de exageraciones. Hay gente que dice: yo no miento, pero exageran. Entonces la exageración es una forma de mentira. Aleluya. Hay gente que miente mucho en la iglesia. Cuando una persona le está mintiendo, si usted la mira a los ojos delatan a la gente cuando está hablando mentira.
Hay gente, es una pena, pero hay gente en la iglesia que hablan más mentiras que el mismo enemigo. Entonces, usted no puede esperar que Dios conceda sus peticiones si usted no le ha entregado esa área a Dios. Hay áreas que nosotros tenemos que entregarle a Dios. Bendito Jesús. Tenemos que ser cuidadosos porque hay áreas que si usted se las entrega al enemigo para volver a quitársela, va a necesitar muchas oraciones, va a necesitar mucho ayuno, va a necesitar mucha intervención. Por eso que el creyente tiene que saber conducirse, el creyente tiene que saber comportarse, el creyente tiene que ponerse a cuentas y caminar este camino en serio con Dios. Áreas que tenemos que entregarle a Dios. El temor es una de esas áreas. Hay muchos cristianos que sufren de miedo. Muchos cristianos que sufren de pánico. Creyentes que le tienen temor a la muerte. Creyentes que le tienen temor a los accidentes. Esas son áreas que hay que entregársela al Señor. La timidez. La timidez es un área que nos roba. La baja estima. Aleluya. Tenemos que entregarle estas áreas a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El mal carácter. El mal temperamento son áreas que si usted y yo no se las entregamos a Dios, nuestras oraciones van a ser defectuosas delante de Dios. El libro de Salmos capítulo 37 versículo 5 nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Tenemos que confiar esas áreas a Dios. Esas áreas que nos siguen nos siguen haciendo tropezar. Esas áreas que cuando damos 5 pasos adelante en el Señor, nos devolvemos 10 pasos hacia atrás. Esas áreas, todos nosotros conocemos esas áreas. Tenemos que confiar en Dios para que Dios pueda hacer la diferencia en nuestra vida. Aleluya, entreguémosles esas áreas a Dios, esas áreas que traen vergüenza a nuestra vida. Mientras nosotros no permitamos que el Señor tome el control total de nuestras vidas, nuestras oraciones van a permanecer en espera, o puede ser aún peor, que Dios nos diga no. Aleluya. Entonces, si usted ha tenido esa pregunta, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Estas son las cosas que causan que no llegue respuesta de Dios, o que no llegue la respuesta correcta que estamos esperando de parte de Dios. Aleluya. O puede ser que la respuesta que Dios mande llegue como un no, o llegue como un más tarde. Estas son las cosas que bloquean nuestras oraciones. Mire, si Dios concede nuestras oraciones mientras nosotros estamos en esta condición, Dios nos haría un mal. Por eso Dios nos las concede. Porque si Dios nos las concede, usted y yo nunca vamos a cambiar. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que dejemos de culpar a Dios por no recibir las cosas que pedimos, y mejor comencemos a examinar cómo está nuestra vida delante de Dios. Yo le digo a alguien en este día, alguien que reciba la palabra de Dios, yo le digo: examínese para ver si usted está en la perfecta voluntad de Dios. O si es usted mismo o usted misma que está saboteando sus propias oraciones y está abandonando las bendiciones que Dios quiere dar a su vida. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios en este día? Aleluya. Denle un aplauso al Señor en este día. Aleluya. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu favor infinito, Dios. Señor, gracias, Señor, porque como tu pueblo tenemos el privilegio de que tú nos contestes nuestras oraciones. Padre, te pedimos que tú quites todo lo que impide que tú digas sí a nuestras peticiones. Ayúdanos, Señor, Padre, a alinear nuestra voluntad con la voluntad tuya.
para que tu perfecta voluntad sea hecha en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Te pedimos perdón, Dios mío. Señor, si hemos permitido, Dios, Padre, que estas áreas que hemos expuesto hoy, Dios, Señor, si las hemos permitido que controlen, que gobiernen nuestra vida. Hoy, Dios mío, Señor, te entregamos esas áreas, Dios mío. Hoy las depositamos en tus manos, Dios, entendiendo, Señor, Padre, que tú eres nuestro Dios, entendiendo que tú nos vas a libertar de estas cosas, Señor. Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y bendecimos, Señor, tu nombre en este día. En el nombre glorioso de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Aleluya.